me toca grabar porque si no se quedan como con cara de what, right? Okay. So today we had to read your texts, your short stories, right? So we're going to begin with Carlos, all right? I'm going to choose. We're going to begin with Carlos, all right? So Okay. let's check this out. Allow me. You're watching my screen, right? Sí. All right. So allow me. Que la Abigail hasta ahorita entró. Ok. Ok. Go, Carlos. Espera un momento. Solo Just estaba en read. es que estaba en la cocina y Oh, yeah. con I un got it. rato de él, pero ya hay cuarto. Espérame. Okay, okay. Don't worry. Como un La idea es que cada quien, aparte de tener abierta mi pantalla, tengan abierta su pantalla con el texto que me mandaron final para que ahorita lo leamos, ¿les parece? Yo nada más pongo acá en la pantalla general para que todos puedan ver cómo está estructurado el texto del compañero, si está pronunciando bien, si estamos entonando bien, etcétera. Así que, ojo, todos en estos momentos pueden ser docentes, o sea, todos pueden opinar y decir, ah, esto, aquello, all right. Y entre todos vamos a mejorarle o empeorarle la calificación al compañero. Así que atentos. ¿Listo? Sí, ya, pues ya. Ok. ¿Estamos de acuerdo todos? Solo mejorarla. Eso depende del compañero. All right. Listo. Bueno. Vas, Carlillos. The game. Once upon a time, a strong man who liked potatoes and Halo Reach was playing Doki Doki Literature Club on his computer. Time. Literature. Literature. Literature? Sí, literature. Literature Club in his computer. On his computer. However, A ver, some time. Otra vez, un segundo. ¿Qué vieron acá de mal en toda la frase? ¿Qué hay mal? ¿Qué está como raro? Que no les suena. A ver, time, Carlos, ¿qué quisiste decir acá? Halo likes potatoes and Halo Reach. Oh, es que hay un juego que se llama Halo Reach. Ah, ya, ok. Es el nombre de un juego. Oh, ya. Sí, pensé, pero ok. Quería confirmar. ¿Creen que esta preposición es la correcta? Esta. Roda. Roda. ¿No? ¿Por qué? ¿Por cuál? O sea, si me dicen no, ¿por cuál la reemplazarían entonces? Y no, porque on es sobre una superficie. Eso es correcto, pero a la vez siento. A ver, club in his computer. Sí, es más apropiado decir in. ¿Vale? Ah, bueno, Muy, sí, porque parece que estoy ujú, jugando arriba de la computadora, ¿no? exacto. Muy bien, Beca. Listo. Sí fue Beca la que me contestó eso, ¿cierto? Ah, bueno, Sí, entonces sí tengo teacher. afinado el oído por lo menos. Ok, continue. Perdón. How A ver, espera. something strange happened inside the computer. The main Ujú. character started to talk with the strongman, saying, "You wanna get high?" The strongman answered,
No, I don't. Ujú. After the Time. strong man. ¿Qué pasó ahí? Hay un errorcillo ahí. ¿Alguien lo vio? En el Wana, ¿no? Que es mal Bueno, escrito. eso O es sea, slang como... y ahí se lo valgo porque digamos que está narrando algo. Pero hay una cosa, justamente, está narrando algo. Entonces hay un verbo que lo puso en presente y debería estar en pasado. Get? No, ¿Sí? Ah, no. no, está bien. Answer? Answer. Debería tener E de Ah, acá. sí, The strong man answered. sí, sí, de... Porque estás narrando. Ah, entonces el tipo dijo tal cosa, ¿no? Sí, de hecho fue el error constante de la... Ujú, que claro, uno está narrando, entonces tiene que ponerse en eso. O sea, cuando tú narras, te pones en los zapatos de quien está ahí, entonces tienes que cambiar a fuerza el tiempo verbal. Eso es regla. Pero me encanta que tienes la puntuación clarísima. Eso es un súper punto para ti. Muy bien, vamos bien. Now, continue. After After, after the strong man ¿cómo se dice? rejected. Rejected? Sí. Ujú. After the Shrugman rejected her offer, the main character got out from the game and hit the Shrugman in his face, starting the most powerful battle ever in the Time. human. Perdón. Si termina hasta acá, perdón. Y ya les digo que hay ahí. Va. Y vamos, strongman, ¿no? Strongman in his face. Sí. Starting the most powerful battle ever in human history. All right. Y acá era punto, no coma. Pero aparte de ese pequeño error, ¿qué más vemos aquí? Es una proeza que yo esté viendo errores a esta hora de la mañana. ¿Qué les parece raro? ¿Qué no les suena? ¿Qué no cuadra ahí? Y es un pequeño detalle de fina coquetería. No, no lo detecto. ¿Qué creen que es? ¿Lo digo? Sí. ¿Se dan? Otra preposición. ¿Dónde? Aquí. Ahí sí Ah, era on. bueno, pues sí. Sí, no me había dado cuenta. On his face o at his face también podría ser. Pero at his face es raro. Suena mejor on his face. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos. Listo. Seguimos. The strong man surprised. The Oh, man. Shrugman surprise stood up with a smile. Ujú. He whipped the blood from his face, Laughed. laughed, and said, Eggs are on this side. Yo te dije cómo decir esta palabra. Ah, Bueno, sí, aunque tú querías de pronto volverlo más dramático, ¿right? dejarlo en español y lo puse en Ok, paréntesis porque dije, "Bueno, está bien. ¡Ey! ¡Ey! Ya, silencio. Se ya, vuelven locas porque pasa un perro o cualquier cosa. Están locas. Ya, perdón, entonces. Sí, es pues que, ajá, esto ya es efecto como dramático, ¿no? Ya es sí, como tu estilo en el texto. Y eso lo entendí perfectamente. Pero si quieren usar esa palabra algún día en inglés, se dice asshole. ¿Listo? Para los dos géneros. Continuemos. the main character, ay, ¿qué? Sí. The main character was surprised too, got angry and said, Got angry and said. got angry and said, What is going Ujú. on, bro? You are alive after that? The main character was running towards him. Time. ¿Qué hay aquí mal? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Qué hay ahí mal? ¿Qué está mal? Mm, ¿El verbo cuál verbo?
Hay un error de estructura ahí. No sé. Fíjate. Tú estás preguntando, right? Sí, en la primera y en la segunda. Pero fíjate, acá sí preguntas, acá no. ¿Cómo lo convierto en pregunta? Are you alive after that? Exacto, No, sí, exacto. Porque aquí estás diciendo como una afirmación, ¿ves? sí, sí. Ok. Entonces, por eso no quedaría ahí. Es Are you alive after that? No importa si es, ¿cómo se llama? Si es una pregunta retórica o lo que sea, ¿no? Sí. Listo. Entonces, the main character, continúa, por favor. The main character was running towards him, trying to hit him. Ujú, Before that, the strong man woke up and said, "Oof, it was a bad dream." ujú, On that day, the city looked different than other days. The ujú, strong man asked himself, "Was that actually a dream?" The strong man looked around and not noticed ujú, that he lives in a simulation. ujú. Later that day, the strong man went to the supermarket looking for cueritos with salsa valentina and lemon. He sat and started eating the cueritos. The Ujú. last cuerito con salsa valentina had a map with a text. The text said, "The answer to your questions is here, in the last cuerito with a red mark showing the destination." Punto. Falta ahí. Bueno, sí está como implícito porque inicio con mayúscula. En la siguiente. Bueno, dijo. Sí, pero no. Tienes que ponerlo. Yo creo que se me... Se te fue. Ok. After Ah, he read the text, Red, ¿no? O after read. he read the text, Ujú. and looked at the map, he said, "If I had gone, if I had gone to bed early, I would have caught the train." Caught. Caught the train. Ujú, For that reason, our hero went to sleep early. ujú. Next morning, the strongman started his journey to the correct destination market in the Cuerito, selling. Correct. ¿Mande? Correct. El acento es acá. Correct destination market in the Ujú. Cuerito, selling through mountains, deserts, Valdis, Walmart, Soriana, Bodega Aurrera, low prices all year, and the Oxxo that's close to the Carlos house. But the last place that the strongman needed to visit before arriving to the marketplace was Las Carnitas Mondragón, because the strongman was hungry and the tacos de carnitas had all power for his journey. He said, "If I had a lot of money, I will travel to the last place market in the Cuerito." After the strong man has eaten the tacos de carnitas, he continued the journey to the last place called Lencería Mari. Cold. That is called Ujú. Lencería Mari. That place got the answers that the strong man was looking for. But first, he needed to take a selfie for the memories because tomorrow he was going to go to Lencería Mari. And that's the last place. Early the next morning, the strong man made his way to the last place. Thanks to the energy of the tacos de carnitas, he started to run to Lencería Mari. Ujú. Ahí vas. At the same time. At the same time that the strong man was running, he thought, if it rained, Thought. thought, Thought. thought, Así, mira. Thought. he thought, Exacto. if it rains tomorrow, we'll go to the cinema. In that moment, the strong man thought about his friends, family, El Señor de los Tacos, Rufus his dog, and all the people that made that possible. But well, that moment was the time of truth. The strong man was espera, perdón. The strong man looks to the horizon, Lencería Mari, the last place, the place of the place of new era.
Arriving to Lenceria Mari, the strongman looked for a little box. That box needed to be opened by the chosen one, the strongman, and his moment has finally came. The strongman looked for the box for a few minutes, watching the materials of the box and the art. For an instant, the time stopped, and everything looked like frozen in time. Only there was a strong man in the box. At the same time, same way, same moment, and the moment was there. The strong man opened the box, and inside it was a little piece of paper. He unfolded, and the paper said, "The The game." game. Moral of the story: take the better decision and never forget your past and where you want to be. Excelente. Ok, muy bien. ¿Cómo les pareció la historia de Carlos? Cuéntenme. Bien cool. ¿Cierto? Fíjense, a pesar de recurrir a recursos culturales autóctonos, como los tacos de cuerito, ¿qué? Los estos de cueritos y eso, no perdió la esencia del texto en cuanto a redactarlo en inglés. Eso es lo que yo quiero, que ustedes traten de manejar eso a la perfección. Carlitos tuvo ahí detallitos pequeños, como por ejemplo, recuerden que cuando uno hace un because, antes del because tiene que ponerle aquí, tiene que ponerle coma, porque vas a explicar toda la situación. O es la Ah, misma regla del but. Antes del but siempre va una coma, porque vas a explicar la situación, vas a explicar la contraparte, right? Ese tipo de detallitos, pero en general estuvo muy bien, muy bien. Así que vamos a subirle la calificación al Carlillos. ¿cuánto va a subir? 10 puntos. Te quedan Oh, 90. Además, ¿90? porque me gustó cómo, ajá, me gustó cómo pronunciaste, la fluidez, manejaste excelentemente la puntuación, entonces te lo mereces. Muy bien, Carlillos. Bueno, Gracias. podría subirle 5 más, porque me Sí, gustó la sí. historia. Mejor. There you go. Listo, Carlitos. Muy bien. Ahora, Gracias. Emiliano. ¿Emiliano está? No, a ti, gracias. ¿Emiliano está? A ver, ¿ya llegó? ¿No es cierto? ¿Sabes qué es lo peor? Que él fue el que propuso a las 8. ¡Ay, sí, a las 8! Hijo de su moder. Bueno. Sí, a las 8 sí, pero yo me levanto. Míralo cómo se levanta. Listo, Héctorín. Esto fue lo editado que yo te hice. Acá está todo el este. Pero tú ya no me mandaste el lector. El texto corregido. ¿Dónde está? ¿Es este, Héctor? Creo que sí. Héctor, Ay, porque yo quiero ¿por hacer, qué? yo lo modifiqué, ese no es. Entonces pásalo, súbelo ya mismo, porque vamos a trabajarlo. Ya No, mismo. todavía no lo paso. Bueno, sí la tengo, pero no, yo no. ¿Cómo así? Pues tú ya sabías que íbamos a trabajarlo en clase. Pues, bueno, uno más. ¿Cómo que uno más? Bueno, ajá, que alguien más lea y luego vas tú, pero ya, súbete el tuyo rapidito. Sí, sí, sí. Listo, Mario. ¿Este es el cuento ya corregido, Mario? Ah, yo te había dicho que esto no era ni una página de cuento y que hicieras otro. ¿Qué? ¿Eh? Te había pedido un texto completo y tú nada más me hiciste 2 párrafos de texto. Y te Ah, había dicho que por favor hicieras una historia completa, porque eso Ay, no soy es, pésimo haciendo historias. no importa, Mario, hay que intentarlo, porque si no, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas si no intentamos las cosas? Entonces, ¿te quedas con este? Sí, está cortito, pero no lo edité. Bueno, entonces ahí queda entonces esta calificación. Pero bueno, vas, léelo entonces. A ver si sube un poquito en cuanto a pronunciación. Dirán, ¿pero por qué le puso tan alta la nota? Pues porque
aunque escribió poquito, redactó muy bien y no cometió casi errores. Fíjense. A ver, ahí está. Vamos a leer el que está corregido. Bueno, el que yo le pongo mis anotaciones, ¿de acuerdo? Vas, Mario. 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 ¿Y por qué yo? Pues porque estamos en tu texto. Lee. Ay, espérame, que Acá está no se el. me da lo temprano. Ya vimos, pero ya va casi una hora. Ya deberías estar despierto. A No, me ver, despierto a las 9. pues ya casi son. A ver, vas. Lee tu texto. Ay, ni siquiera sé cómo se ve. Cicada. ¿Eh? Cicada. Cicada, Ujú. Pero esto hazlo como una R. La D. Cicada. cicada, ok. De Cicara and the ant, Ujú. Summer came and... Ay, güey, mis ojos, qué pedo. Sí. Summer came and was, ay, güey, Eagerly. eagerly collecting Collecting. grains to save and feed during the winter. Ujú. The cicada, who spent the day singing, were surprised to see the ant work Ajá. so ¿Y acá hard. qué te digo? Wrong Ahí time que, tense. Wrong time tense. El verbo está conjugado en un tiempo verbal incorrecto. y ahí que es Working. working, Sí. Was surprised to see the ant working so hard at a time. okay, to see the ant working so hard at that time, At a time. at that time, At a when the time. animals were devoted. Sí es Devoted. devoted, ¿no? Devoted. ¿Eh? Devoted. Devoted to fun. Devoted. ¿Qué? Devoted. Devoted to fun. To fun. Fun. Ujú. Sí. Ah, ya estoy despertándome. Jijiji. Sí, bien. When winter came. The winter came, the When. cicada, ¿eh? When winter came. The winter came, No, when, porque acá tú escribiste when. Cuando el invierno llegó. When winter came. when winter came, Sí. the cicada was hungry and went to ask the ant for a few grains. Yes. The ant Said. said, if Ujú. you, ahora aquí estaba corregido que era, bueno, ahí estaba, ahí me corrigió y qué tiene que ser. ¿Qué crees? Ja- Fíjate. Acá, Jaden, ¿será? exacto. If you hadn't, porque si tú estás haciendo una contraposición de las cosas, entonces tiene que tener sentido también. Si tú no hubieras hecho tal cosa, no hubiera pasado tal otra. Eso es la cosa. Entonces es, if you Ok, hadn't worked at the right time, si no hubieras ok, trabajado en el momento correcto, tú no hubieras tenido comida. Esa es la idea de la cosa. Entonces tú habías puesto, si tú hubieras trabajado en el momento adecuado, no hubieras tenido, o sea, lo hiciste al revés en significado. Por eso fue que lo puse hadn't. ok, Mm. ok. If you hadn't worked at the right time, Ujú. today you You wouldn't would, have, ¿eh? wouldn't, would Wouldn't, not, o wouldn't. Cualquiera de las dos. not, okay, wouldn't have a shortage, sí, Shortage, shortage, shortage.
of food. Ujú. Ay, se me movió esta cosa. Antoy. Acá, now she sings. Now she sings while I eat. Es. Ay, ¿qué? Acá Ay. es wrong word. ¿Qué palabra en realidad debería? Lesson es lección. Entonces, literalmente me estás spanglishando ahí. Yo les dije qué Spanglish. decir para una lección en cuanto a un cuento, cuando les deja un mensaje. ¿Cómo se dice eso? Oh, Empieza con M. moraleja era, ¿no? Exacto, moral, no lesson. Ay, sorry. Te pasas. Entonces, moral, no lesson. Moral. Moral. Ay, plan, book, and organize. Never allow. ¿Ese cómo se pronuncia? Leisure, Leisure. Okay. Never allow leisure to be insert in. inserted. I. Eh? Ahí sí se pronuncia la ED. Inserted Inserted. Into esas. into. Into your life and live for tomorrow what you can today. You Learn can to do be. today. Eh, ¿Por qué te comiste el verbo? What you can ¿Dónde? do today. Sí, cierto. No, You can today. can do today. You can today. No, lo estás You can comiendo. to do. You can to do. To today. ¿Qué dice acá? Eh, ¿Qué dice acá? you can do today. Exacto, ya, ahí está. Perdón, tengo mi pie, teacher. Ya vi. Continúa. Learn, Learn to be an and efficient. efficient, Efficient. efficient, no sé cómo se pronuncia, Entrepreneur. entrepreneur Ajá. who has anticipate what the Ajá. lazy Acá que está. Anticipated. anticipate anticipated Ahí sí se pronuncia la ED. Anticipated. anticipated what the lazy moods will be like and why the Busy. busy okay Ajá. busy months will be like. Ahí, ¿cómo se dice? Distribute. Distribute you daily, sí es daily, ¿no? Daily. Daily workload, Workload. workload, Ajá. so you don't waste time today to regret tomorrow. To regret tomorrow. Okay. Only self-discipline Ujú. will allow you to create positive habits. Eh? Ajá. I guess That, that can. that can make. Te Ahí, faltó ahí. porque that can make you a A ajá, productive. productive. High performance person, and in addiction, Ajá. ahí Addition. me tachó todo. Sí. O sea, cuando yo tacho es que ya no existe esa vaina ahí. Ok, Entonces, in addition, you can reduce stress. ahí puso mis, ¿no? And No, Miss no, no. Vader, No, ahí no, no entiendo no. mis. Acá cuando yo ponga miss es que es un missing verb o una missing word. And you can reduce stress and have a better balance. Ahí te hizo falta un verbo. Have And Hal Vader, a better balance. okay, you can reduce stress and have better balance. Sí. ¿Y aquí qué es? Es un Aquí, 10 y un H. no, ¿qué va a ser? Parece un 10. On your personal and professional life. On, Sí.
Ok, déjame empezar desde nuevo. You can reduce stress and have better balance on your personal and professional life. Ujú. Finish. Sí, sí, claro. Finish. Ajá. Yes, teacher. Te voy a reducir inclusive la nota, porque tu Ah, pronunciación debería ser muchísimo mejor y no es así. Y eso es que no significa lo que no estudié. estuviste ensayando. Exacto, no estuviste. No, deja tú el ¿Cómo no estudiar. sirve? Tú lo escribiste, entonces, ¿cómo por qué no ibas a saber cómo pronunciar las cosas? Es lo pregunta. Porque estaba haciendo lo del video. Uno, y dos, cuando yo diga que corrijas, corrige, porque si no te reduzo también la nota. Ahora sí, Héctor. Are you ready? Ah, pero ¿qué? Si no me ha subido Héctor la cosa aquí. Entonces queda así la nota, Héctor. Pero es el tercero. ¿Cuál tercero? Subí otro que dice de Mystery. Vamos a ver. Es que de pronto no actualizó la página. Permíteme. Ah, espérate. A ver, ¿dónde? Ah, sí, muy bien. Muy bien, Héctorito. Ahora sí. A ver, ¿cómo me va? Listo. Vamos a ver. Dale a tu pronunciación. ¿Va? Voy, espera. Ahí va. Ok. Ah, The Mystery File. Mystery File. John and Young. Young. John. Young. Imagínate que estás pronunciando algo así como esto. Fíjate en el chat. Acá en mi pantalla. Young. ah, Literal. ¿Viste que es el fonema? Young. ok. John. Ajá. Assistant Recently. recently arrived from the historial Right. instantly arrived for the historial From the historical from the historical archive archive. Ajá. of Mexico, whose job function Function was the clean, was to clean. vault fight Ujú. on the bullying Of this building. Como que on this bullying. A bullying. ver, ¿Cómo? time. Voy a leerlo yo. Pay attention. Va. The mystery file. A young assistant recently arrived from the Historical Archive of Mexico, whose job function was to clean Vault 5 of this building. Aquí diría un punto, Ok. mayúscula. He told his friends that in the Vault 5 cleaning area. ¿Qué pasa acá? Hace falta una idea. ¿Qué les dijo? Le dijo a sus amigos que ahí en la bóveda, en la parte de limpieza, había qué. ¿O qué onda? Pues un fantasma. Ajá, entonces te hizo falta decir acá. There was a ghost. Punto. Ok. ¿Listo? It had been a day since he had heard strange noises and sounds, comma, but he did not care and continued with his cleaning tasks. ¿Viste qué dije? Tasks. Task. Como si estuviera llamando a un perrito. Así, tasks. But acá es mayúscula. But one day he told the security policeman what he heard every day in the morning. The policeman told him acá sí hace falta el artículo, that the vault caught fire 8 years ago, and in it, a young man who was an archive worker died. The fire was caused by an electrical shock, that it came suddenly, comma, so the flames of the fire spread rapidly
through the documents that were there, and that is, they were judicial files of murders. Ok, acá hay una cosa rara, pero bueno, listo. The vault was small, comma, but it stored a lot of documents. The young man wanted to leave, but the door was closed. That is why he died burned, and that is why the legend tells that the young man appears and his screams or voices are heard, comma, because he liked to review the documents. He was almost always in that vault. Punto. No one was going to imagine that he would die under those circumstances. That's why those voices of that young man who worked here, en este caso sería mejor there, who worked there are heard. He vowed he would spend years cleaning and reading the documents. I never imagined dying where he liked to be the most. Do not dream on the future, live in the present. That is safe. Ese es el moral, ¿no? La moral. ¿Listo? Entonces, ¿viste cómo es? ¿Ves cómo se me complica un poquito también en la fluidez? ¿Y sabes por qué pasa eso? Por la puntuación. Sí, es lo que iba a decir. Cuando fallas en la puntuación, te complica un poco la pronunciación. Y luego hay cosillas ahí que te digo que hicieron falta, pero bueno, vas. Pero lo modifiqué a comparación de cómo lo tenía, ¿no? Ajá, muchísimo. Que no se entendía nada después. Nada, exacto. Y es que ya uno leyéndolo en voz alta es cuando dice, oh, man, ¿qué es esto? Ok. Vas, Héctorín. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Punto. Estamos acá. Ya habíamos dicho acá la frase que hacía falta. Had been, ¿no? It had been a day since. It had been a day since he had heard strange Noises. noises and sounds, but they did not care and continue with him. But he did not care and continued. But he did not care. Did not. Did not care and Continued. Continued with his cleaning tasks. Cleaning tasks. But one died. ¿Cómo se pronuncia esta? ¿Cuál? Esta. Died, did. Day. Die es morir. Okay. Day. Entonces, ¿dónde me quedé? But one day he told the security police. ¿Qué dice acá? Security. Eso no sé cómo se dice. Policeman. Ah, policeman. What he heard every day in the morning. Exacto. In the morning. Punto. O sea, también hay que entonarlo para que sepa uno cuándo empieza o cuándo acaba una frase, ¿no? Entonces, si tú dices in the morning, entonces es como si estuvieras continuando la lectura. In the morning. Exacto. The policeman told him that about caught fire anything. ¿Qué dice acá? 18. No, ahí no dice 18. Solo es 8. I think. 8. Solo 8. 8 years ago. Years ago. Sí, old no.
and and eat and In in it. and in it and young men ¿Cómo dice young? Ya te lo había puesto, mira. young Ajá. young man who was an archives worker I see died. died. Ajá, así se pronuncia. Died. Died. The fire. Después vamos The en fire was the fire caused. was closed. Caused. The fire was caused by an electric shock. No, ni vino. By. By an electric shock Ajá. that it's come Came porque está en pasado, right? that is came suddenly. Fíjate, ahí acá hay un error. That. Quitas el it y pones suddenly came, o sea, este acá, este acá. Okay, suddenly came so the flames So the flames of the fire spread 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 rapid rapidly rapidly strong through, through through. through Así mira. Es como si tú dijeras through, literalmente. through okay through Ujú. the Rapidly through the documents that were there and that is they were judicial ujú, files of murders. of murders. The bowl was small. Small, The bowl was small, but it stored it stored but it stored a lot of documents. documents. The Mira, es young como documents, es como si dijeras así, documents. documents. Okay. Y luego el tema de young, otra vez. Ajá. Man wanted Wanted. to live, to live, Yeah. No, la primera. to live. To leave. Okay. But the door was closed. But. But the door was closed. No, ahí sí es closed. Ahí sí no Closed. se pronuncia la de Closed. That is why. No, we. That is we. No. That is why. That is why he Died. that burned. Burned. Died burned, and that is why the Legends. the tell Sí. that the young Young man. man Man. Esa pronunciación es difícil porque tienes que decir algo así. Young man. young man No, man. Es man muy disimulada entre la A y la E. O sea, dices las dos, pero son muy cortas. man Man. man Diferente a esta, I mean, que ahí sí dices men, que es plural. okay Por eso hay que tener mucho cuidado. man The young man appears, appeared and his screams, streams or voices, voices are heard because he liked he liked, to review, review the document review, así, review
literalmente. Review Ujú, the documents. ujú. He was almost always in that Vote. vault. No one was going Ujú. to Imagine imagine that the good that he would die, at he would die at would he die, would die under those those under those circumstance circumstances. circumstances that with those Why? why those Eso. voice of that Voices. voices of thy young man who worked Man who man who worked, work 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 he are heard hit or heard. Ajá. we what No, no, no. Acá no dice we. ¿Qué dice I acá? he He vowed. he vowed Vowed. he vowed Vowed. Así mira. Como si vowed dijeras algo así. Vowed. vowed He vowed he would spend will spend years years, years. years No, pero years no. Years. Así mira. years Years. years years Years. Ujú. yo no sé dónde voy. Acá. Ah, Cleaning and reading cleaning and reading the documents. the documents. I never Ujú. I never Imagine. imagine dying Ajá. there he like ¿Qué it es? Ahí no dice there. ¿Qué dice acá? where Ah, ¿verdad? where they like it Where he liked where he like to be the most. to be the most. Do not dream Dream. of the future Future. Future. future Ajá. future life in the present. Acá dice live, no life. Ali Fíjate. Entonces tienes que corregir esta palabra. Es life. Entonces con F. life in the present. That's in safe. That is safe. That is safe. Fíjate. Así como está escrito es life. Digo, live. Pero acá tú quisiste decir life. O sea, esta. Entonces corrige eso también. ¿Listo? Sí. Bueno, te sube 5 punticos nada más. Va, gracias. Vale. Necesito que sigas practicando. Sí, You must. Pero ahí vamos. Ahí vamos. gracias. De nada. Renata. ¿Renata sí la corrigió? No. Hija. Sí, sí la corregí. ¿Y por qué no está aquí? Sí, la acabo de subir. Es la que dice Story 2. Ah, sí está. Ah, bueno. Ujú, Perdón. Va. Vas, Ren. sí. Making you happy a dog's day. Ujú. Mary is a girl who enjoys the nature, takes walks under the starry sky, watches sunsets. She Time. has Time. Mary is a girl who enjoys the nature, takes walks under the starry sky, and watches sunsets. Vas, de nuevo. Mary is a girl who enjoys the nature, enjoys the Nature. nature, Ujú. takes walk under the starry sky, Walks. walks Ujú. under the starry sky and watches sunsets. Under the starry. Under the starry.
Skies and watches sunsets. Continúa. She has a dog called Bessie and likes being with her because of her attention and unconditional love. Very good. If Bessie wouldn't be with her, then she could die. Could die. Their friendship could die. Could die. If is Y acá te unique. faltó el apóstrofo, si no, no sería negación. Wouldn't. ¿Listo? Ah, sí. Es súper importante. Listo. Their friendship. Their friendship is unique and their length is special. Fíjate de la entonación. Their friendship is unique and their link is special. Special. No es special, no. Special. ¿Viste? Good. Their friendship is unique and their Unique. El acento va aquí en la I. Entonces sería unique. unique. No, unique. Unique. Es que tú dices unique. No, Okay. unique. ¿Sí? ¿Lo vuelvo a leer? Sí. Their friendship is unique. The friendship is unique and their link is special. Very good. Aquí no hay necesidad de poner it is. Ahí solo pondrías is. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la friendship. Entonces esto es redundar. ¿Sabes? Ah, bueno. Muy bien. Sunday morning. Sunday morning, Bessie looked with a strange behavior. Behavior. She didn't want to neither play with Mary. Play with Mary. Mary. Mary started to get worried about this and asked to her parents to inspect Bessie, and he said, Acá dice, to her parents to take Bessie to the veterinarian. ¿Sí? Sí, me perdí. Perdón. So Otra they vez. arrive. Ok. Desde Mary. Sí, desde acá. Mary started. Okay. Mary started to get worried about this and asked to her parents to take Bessie to the veterinarian. So they arrived to the veterinary and he started Veterinarian. ¿Ves? Es que acá dice. Sí, es que no pronuncio la N, ¿verdad? No, sí tienes que pronunciarla. Veterinarian. Okay. Veterinarian, and he started to inspect Bessie, and he said, this is serious. This is serious. We have to act as quickly as possible, or otherwise Bessie could die. She has parvovirus symptoms. Mariana broke out into tears and thought that if something happens to Bessie, then she will be downhearted. The doctor gave Bessie the medicine doses, and every day Bessie was getting better. Cuando veas 2, 3 es ere. Better. Okay. The years passed. And Mary had to move to the college. Due to college. Mary had to do so if she wanted to study college. So Mary's parents usually were at So Mary's parents usually
usually were not at home due their constant trips. Do their constant trips. Okay. ¿Listo? Uh-huh. One Saturday morning, the neighbor Ujú. looked that Bessie was alone and told to Mary. Told to Mary. Este verbo acá tiene que estar en pasado, ¿listo? Entonces sería looked. That Look, Bessie, ajá, con Ed. Looked that Bessie was alone and told to Mary. okay. Ujú. Continúa. Bessie is Desolated. desolated because she do not You share don't share you don't share them with her time with her. time with her. Sí, ahí dice time with her. Sí. 2 blocks away from Mary's house Ujú. there was this girl who did not have friends. Time. Ni- Girl. Esa Girl, pronunciación es, sí, sí. ajá, eso. Girl, girl who did not have Friends. needed brothers or Neither. sister, neither brothers or sister. This girl, Amy, she is shy girl Yes, and very good. look lonely, Lonely. lonely, Ajá. so lonely. So Mary looked at her with compassion and thought Thought. thought that Bessie could make her happier one morning. Ajá, acá, ¿qué pasó? Hay un punto. Entonces, one morning, Mary took Bessie. Okay. One morning, Mary took Bessie to a walk, and when they were passing in front of Amy's. Amy's house, Amy ran and Amy ran. Amy ran and get close Mhm. to the dog and Pet it. petted. It was an instant love. Bessie was moving her tail and Tail. his eyes And Amy's eyes were shining. were shining. That moment, okay, it's come. Mhm. That moment, Mary Understood. understood, pardon, Stood. understood that it was the time for her. Time. It was, ya me perdí. It was a time Sí, it was the for time for her. her to let go Bessie and make happy Amy with her With pet. her pet. Ok. Ah, cómo piensas que está entonces el texto y todo? ¿Cómo está? Y la pronunciación. Ujú. Pues la pronunciación un poco mal Flojilla. todavía. Ujú. Y la Sí. entonación también. Ujú. Y entonces también la puntuación porque no hay fluidez. Ujú. Ok, gramaticalmente tuviste algunos errores, entonces yo creo que te dejo la misma nota que pensé, Bueno, ¿vale? Pero necesito que vuelvas al texto, como tarea tuya, lo corrijas y trates de leerlo tú misma. Y si tienes dudas dentro de la pronunciación, me digas, ¿vale? sí, Eso. Entonces, listo. Esta ya se queda así. sí, gracias. No a ti, Ren. Hay que leer un poco más, entonces ya saben, para ir como practicando. Jasmine, Jasmine Norberto. Yo decidir your future. You decide your future. Vas, again. Yo No, decide. no yo. You. ¿Ves lo que te estoy escribiendo ahí?
Literalmente pronuncias eso. You. You decide your future. Your. Entonces ahí es igual. Your. Your. You decide your future. You decide your future. Otra vez. You decide your futures. Future. Future. Eso. Vas. Pedro and Juan were two children. One morning they went to school where they could study. Could. Could, Could. could study. Exacto. Learn and play in the garden, but the teacher scolded them because they uh, only wanted to play. Their friends and they did not like to study. Time. Te comiste esta. Entonces, they wanted to play with their friends and they didn't like to study. ¿Viste? Want to play with their friends and they did not like to study. 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 Mhm. That is we. Why? Why? No, we know Why? why. Mhm. That is why they had bad grades. Grades. Grades Mhm. due to the Esta ya la hemos visto. Due to this. Así. Due. Literalmente. Due to this, the teachers had to talk to their parents. Vas. due to this, the teacher had to talk to their parents. To their parents. Mhm. Pedro's parents go Andrew and Told him. told him Mhm. that he should study harder because if he studies Studies. Ajá. now No. he will have a better job. A better job. A better job. Mhm. Uh, for furthermore, Very good. furthermore, if Ajá. Pedro learns in his class, he will finish school. In his classes, porque está en plural. In these classes, he will finish school with good Grades. grades. Very good. But Juan's parents did not care what the teacher Care. cared what the teacher told them Told them. told Them. them Mhm. should they So. so they did not escort Juan and he continued to to not Paying. paying attention to his class. To his class. To his class. Estas H's se pronuncian así. Peque. Como Jotas. ¿Listo? En inglés es muy raro que encuentres H's mudas. Las hay, pero es muy raro. Entonces, la mayoría se pronuncia como Jotas. Entonces, his class. ¿Viste? To his class. Listo. The next day. The next day, Juan spoke with Pedro and With. told Pedro and told him not to study what was better Study. study what was better better Ajá, esto es como una R. Better. Ajá. to play in the classroom because it was more fun and the two children began
to play in the classroom. Ujú. Again, the, Once again, once again, the teacher spoke with the children's parents. otra vez, ¿qué es esto? Give With, the with, with ajá, with the children's parents. yes. Pedro's Pedro's parents told him told him that the child that, study that he should, la he L no se pronuncia. he should study and learn in the classroom, and Then, then he could could, igual. could Ajá. could play with his friends, and if he did this, He, ay, ya me perdí. acuérdate que es una J. He would have a profession. He will have a profession. A profession. Ahora, fíjate, espérame. Si me lees perfecta esta frase, perfecta, te la voy a leer primero para que la pongas mucho cuidado. Si me la lees perfecta, te subo la nota a 90. Solo con que me leas esta frase perfecta. Dice, Pedro's parents told him that he should study and learn in the classroom, and then he could play with his friends, and if he did this, he would have a profession. Es que acá hace falta una coma, por eso, ¿viste? Sí. Cortan la inspiración. Entonces imagínate que acá una pausa. Entonces sería, otra vez, te la repito. Pedro's parents told him that he should study and learn in the classroom, and then he could play with his friends. And if he did this, he would have a profession. ¿Viste la entonación? ¿Viste la pronunciación? Sí. Imagínate que acá hay un inciso entre esto y acá, y this. O sea, coma, coma. Entonces es como un descanso, right? ¿Estás lista? Sí. Vas. Pedro's parents told him that he should study and learn in the classroom, and did he could play with his friends, and if he did he would have a profession. Más o menos Al estuvo principio, sí. perfecta. Fíjate, Pedro's parents told him that he should study and learn in the classroom, and then he could play with his friends. And if he did this, he would have a profession. ¿Viste cómo abro yo la boca y todo? Sí. Ahí está la cosa. Solo te subo 2 punticos nada más. Ajá. Pero, bien. ¿Quieres terminar de leer lo que queda? Acá, after a few days, si quieres. Si no, no hay problema. Ya vi más o menos cómo pronuncias. Entonces, aquí la cosa es, te doy un tip. Antes de cualquier cosa, de abordar un texto difícil, primero lo primero, ver el vocabulario que no conoces. Apréndete cómo pronunciar ese vocabulario. Por ejemplo, furthermore, la pronunciaste genial. Esta. Sí. Y no sabía cómo. Y no sabías cómo. Ahí está. Entonces está genial eso. Furthermore. Entonces, eso. Búscate palabras en tus lecturas que no cuadren para tu significado, ¿verdad? Y entonces dices, a ver, primero buscar qué significan y luego la pronunciación. Ya que tengas eso, siempre trata de abordar los textos y leerlos del principio a punto o de principio a coma y luego punto. Así puedes entender mejor el concepto general del texto y además mejoras tu fluidez y entonación. Fíjate,
Es muy diferente si yo leo palabra por palabra y digo Pedro and Juan were two children, a decir Pedro and Juan were two children. ¿Ves? La idea es que tu ojo sea más rápido. Entonces, si tú vas a leer desde aquí, tú ya tienes que, en principio, tu ojo ya tiene que estar como por acá. ¿Para qué? Para justamente dar esa fluidez. Fíjate, si yo digo aquí, one morning they went to school where they could study. ¿Ves? Corta, corta, corta. Diferente si yo digo, one morning they went to school where they could study. Ta, 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 ta. ¿Sí? Y eso es práctica con el ojo y práctica de estar leyendo diario. ¿De acuerdo? Sí. Pero en general no estuvo mal. Creo que mejoraste bastante con la gramática, pero hay unos errores. Quiero que los revises, ¿vale? Ajá. Pero muy bien, Jess. Gracias. I liked it. Thank you. Vas, Abby. Abby. Mira todo lo que le corregí a Abigail. Cañón, ¿no? Ajá. Mira. Pero ya ¿Y si subí el corregiste externo. esto? Ah, sí, pero creo que no lo subí. No lo subiste. Pero ahorita lo subo. Súbelo. Sí. Jijitel. Jijiji. Vas, entonces vas a leer. Voy. Si tienes el correcto, por favor, léelo. Ujú. No, espera, me apago rápido una luz y ya vengo. Ve listando el texto. Ya listo. Por lo menos un yogurcito que no he desayunado. ¡Ay, la perra! Que las perras se levantan cuando yo medio hago algún ruido. Listo, a ver, vas. Ok. Antes de empezar, ¿qué quisiste decir con eso de Suicide Boy? No sé, la verdad, es que pues no sabía qué poner y como que lo que mi mente iba generando, pues era lo que iba escribiendo. Sí, me di cuenta. Qué barbaridad. Entonces, a la próxima, ¿qué tengo que hacer entonces? Planear el texto. Planear, sí. Es que además lo hice como ya en la noche muy rápido. Sí, se notó. Eso se nota. Sí, tuve un montón de errores. Sí. Ajá. Y no daba sentido alguno. O sea, si tú lees eso, fíjate, ahorita que lo leamos, vamos a ver. Vas. A ver, a Suicide Boy. The story begins when Lucas moves to another city, into a new house, into another school. Lucas was scared since he wasn't good. Lucas was scared since, no since, since. Lucas was scared since. Since. Okay. Lucas was scared since he wasn't good at making friends and he misses his old friends. Mm-hmm. His parents are very happy. This is an opportunity for a new beginning, a new life, even when Lucas disagrees. When he arrives to the new house, he starts thinking of a plan. He started. He started. Está en pasado. Claro. Okay. Entonces, started. He started thinking of a plan to make his parents change their minds and they can come back to their old life. Lucas has many ideas, but of them, eso no entendí. None of them. None of them were. Sí, siempre que vean este triangulito así, es porque hace falta ahí algo. Y entonces yo casi siempre lo pongo. Pero entonces era none of them were o solo eran. Yes, none of them were. Okay. Ninguno de ellos era convincente. None of them were convincing. ¿Ves? Okay. Lucas had many ideas, but none of them were convincing. And his last idea was to tell his parents that if they didn't move again, he will become a suicide boy. Or suicide. Suicide.
Suicide. Okay, he will become a suicide boy. So Lucas began to tell his parents that if they didn't move, he will cut his neck. His mom, Ophelia, said that it was impossible and she laughed. His dad, Potrafio, said, "Don't just with me, with my time, Lucas." Lucas started to feel sad. Lucas started to feel sad. Started to feel Start? sad. Started. Sí, sí, sí. Lucas started to feel Started. sad. Started. Acá es como una R. Imagínate que acá es una R. Entonces, started. Started. Ajá. Lucas started to feel sad. The school wasn't good and the kids were horrible people Exacto. with him. His parents. His parents didn't pay attention to him and he was crying every night. He tried to talk with the teachers, the neighborhood, his parents. No, the neighbors. Neighborhood es el barrio. Neighbors son los vecinos. Sí, es cierto. The neighbors. Por eso que los negritos dicen the hood. The hood. Para decir que es el barrio, Pero sí, neighbors, vecinos. ¿Listo? Entonces, he tried to talk with the teachers. The neighbors, his parents, and others, but nobody cared, and he cried again. Excelente. One day, when he went to the bus stop, a drug addict was getting closer to him and said, "Give me the money, bitch, quickly." Lucas, "No, please, don't hurt me." Drug addict, "Give me the money," I said. Lucas Lucas took his money and gave it to the drug addict. Then he ran to escape from the big man. He called to his parents. Lucas, "Mom, I'm going to die." Ophelia, "I don't believe you. You always say that." And he hung up the call. The drug addict was so angry because Lucas ran. So the drug addict took a gun and shot him. Lucas was hurt in his head and instantly died. His parents, Ophelia and Potrafio, were worried and they went to look for him, but they didn't find him. They called the police and the police told them. They called the police and the police told them. They called the police and the police told them. Lucas has died and hands up. Everyone assumed that he wasn't a suicide boy, so he killed himself. He killed, ¿no? He killed. ¿Cómo se pronuncia? Killed. Himself. So he killed himself. Moral of the story: never tell lies if you want the people to believe in you. You always tell the truth and the people will go to help you whenever you need it. Exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿acá qué nos hace falta? ¿Qué crees? Pues, mucha gramática. No solo eso, sino aparte, cuando pronuncies, trata de relajar más las gesticulaciones. Porque fluidez tienes. Acá la cuestión es pulir cada palabra con la pronunciación correcta. ¿Va? Entonces tienes que leer mucho por tu parte. Así mejora tu pronunciación por tu parte. Si tienes dudas, me preguntas. Pero sí trata de leer por tu parte. ¿Va? Sí, maestra. Gracias. Not bad. Thank you. Marquito, falta, me la debe. Frida María, el perpetuo socorro. Entonces, ¿cuál tomamos? ¿Esta? Pero esta lleva la vida editada. Sí, ¿no? A ver, déjame ver. ¿Qué hice yo aquí? Sí, esta ya la había editado. A ver, tú. Sí, ahí nada más. Tuviste un pequeño error. Esta, coma, ta, but, y ya. Eso fue todo el error. Entonces vas, Conchita. Frida Conchita Alonso.
Me gustó, de hecho. Muy buena redacción y todo. Carmina. Entonces, lúcete en tu pronunciación para que tengas un 100. Muéstrales en la cara. Y no, no me baje, por favor. Depende, ¿no? Puede pasar. Porque Mario, por ejemplo, se bajó la nota solito. Ah, bueno, pero Mario, menos de una página. No solo eso, sino que él tenía una buena redacción a pesar de ser menos de una página. Pero no pronunció bien, entonces se fregó solito. Solito se echó la soga al cuello. So, Bueno, go. entonces dice Conchita and the self-love. Ujú. Once upon a time there was a little girl named Conchita. Time. ¿Cómo se pronuncia? Girl. ¿Qué? No es girl, es girl. Ok. Girl. Ujú. Entonces, once ¿Otra upon vez a o ya? time there was a... Sí. Once upon a time there was a little girl named Conchita. Vas. Ok. Mm, ¿sí se dice upon? Once upon a time. Ok. ¿Viste Once cómo? upon a time. Sí, como junto, Ujú. ¿no? Ok. Ujú. Once Once upon upon a a time. time. Ok, ya, profa. Once Ya, upon a perdón. time, there was a little girl named Conchita. Conchita was a very happy girl. She she spent as much no, sí. She has she spent as much time as she could with her family. She played with everyone. It was very nice to be with her, but it all ended. And But it all ended. okay, but it No all but. ended. But, exacto. Ujú. But it all ended when she entered to school. She began to become very Yes. shy. Shy. Sí. She began to become very shy. Shy. Ujú. Reserved, Reserved. reserved. She hardly smiled because the Uh, 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 children. uh, uh, she hardly smiled. Okay. She hardly Ajá. smiled. Smiled. Smile. Ajá, abre la boca. Smiled. Porque Smile. smell es oler. No, eso no. Entonces, ¿ves? She hardly smiled. She hardly smiled Ujú, because the children in her school ujú. made fun of her for her looks. For her looks. They like, ¿cómo dijo que se pronunciaba? They loved it. Laughed. Laughed. Así, mira. Espérame, te lo escribo. Laughed. ¿Viste cómo? They love, Laughed. sí, love. Ujú. So they They love, laughed. they laughed at her and there was no time when they left her alone. Ujú. Conchita did not understand what was happening because no one had ever treated her that way. Treated. Way. Treated. That way. Treated. Treated, mira. Treated. Treated. Okay. Literalmente se dice así. Treated. Treated. El tratar. Ujú. Treated. Este. Treated. Treated. Way. Ujú. The children told her that she had a head very similar on an egg. A ver, ahí está. Entonces, the children told her that she had a head very similar of an egg. ¿Viste? Okay. Told her that she had
a head, Mhm. very similar of an egg, Yes. but she was just very chubby, chubby, Chubby. 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 As time Chubby. passed, chubby, No, no no, no, chubby. Chubby. No, con A. Pero es chubby, una así. O sea, velar se llama eso. Chubby. chubby. Mhm. Okay. As time passed, As time passed, Conchita decided. decided that the opinion of others would not matter or to her, Matter. pardon, to matter to her. Mhm. To her. However, her, Ajá. however, instead she Ah, want ah, ah. Inside. inside, pardon, inside she wanted to be skinny like other girls. She never Mhm. felt comfortable Ah, ah, ah. with Comfortable. comfortable Ajá. Haces with MF. anyone. Double. ¿Cómo? With anyone. With anyone around here. No matter how hard she Matter. tried, no No, matter, matter no, porque matter es metro. Entonces, matter. no matter Ujú, how hard she tried, ujú. tried, no Tried. one tried, no one become, Became. Became. Porque está en pasado. became Ujú. her friend because they felt that they would also make fun on them if they approach up, Sí, sí. approach Approach. to Approach her. to her. One day, Conchita was at school recess when a group of children approached to her. They told her to stop eating because she Ujú. was very fat, and her face become more Became. and more became more and more swollen, swollen, Swollen. swollen as time Ajá. went by. Listo. Time. Pon cuidado. Vas a leer este párrafo y vas a tratar de hacerlo lo más fluido posible. Pero Eh, primero me vas a escuchar. ¿De el acuerdo? que sigue, ¿no? Sí, el que sigue. Ok, sí. Ahí va. Escúchame y luego lo lees tú y tratas de hacerlo lo más fluido posible. ¿Va? Okay. What was very admirable about Conchita is that she was a very patient girl, because although she had the strength and hate to hit all those people who annoyed her, ¿viste? Ahí hay un Spanglish sabroso. Me hizo falta corregirte eso, porque me corta la idea. ¿Sí? O sea, la idea era, a pesar de que ella es alta y tiene fuerza y y podría golpear a ese tipo de personas que la golpeaban, te faltó concluirlo. She didn't. Te faltó decir acá como coma, she didn't. Y ya, Ok. ya con eso. Pero bueno, entonces por eso no me fluía, pero bueno. Entonces, otra vez. What was very admirable about Conchita is that she was a very patient girl, because although she had the strength and hate to hit all those people who annoyed her, she didn't. Conchita took the comment about her weight very seriously, which hurts her too much. She immediately went to the bathrooms to cry alone. She was frustrated by everything that was happening. She did not know what to do. She felt alone without anyone who could help her. No one made her feel safe
uncomfortable. ¿Viste? Ajá. Listo. Entonces vas. Recuerda que después de annoyed her falta el she didn't. O sea, De ¿no lo resto ya. reemplazó her? No, nada más es en el primer párrafo, annoyed her, coma, she didn't. O sea, esto, mira, fíjate. Sí, hay que She agregárselo, ¿no? didn't. Exacto. Solamente le agregas eso. She didn't. Ok. ¿Listo? Okay. Vas. What was very admirable about Conchita is that she was a very patient girl, because although she had the strength and hate to hit all those people who annoyed, ¿cómo me dijo que se pronuncia? Annoyed her. Okay. Annoyed. Annoyed her, she didn't. Ujú. Conchita took the comment about her weight very seriously, which hurt her too much. She immediately Ujú. went to the bathroom to cry alone. She was frustrated by everything that was happening. She did not know what to do. She felt alone, Ujú. without anyone who could help her. No one Ujú. made her feel safe and comfortable. Ok. A ver, entonces tuviste errores en admirable, patient, although, tuviste también aquí error en seriously, immediately, frustrated, ¿qué otra? Felt alone. Dijiste por ahí be, aquí, by, Bye. no be, Se me olvida. by. Qué barbaridad. Uncomfortable. Fíjate cómo es. MF, comfortable. Pronuncia las dos. MF, comfortable. Y ya. Entonces, Que no se escucha igual en mi mente que cuando lo pronuncio. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay que leer un poco más para que de verdad se escuche así. Te voy a bajar un puntico. Ok. Qué barbaridad. En vez de subir, te bajaste. Te pasas. Bueno, Pero muy bien, Frida. gracias. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Que tengo que leer en voz alta. True, fact y mucho. Entonces ahí está. Bueno, para la próxima clase entonces vamos con Lenny. ¿Vale, Lenny? Para mañana. Vamos a leer No. la tuya. Sí, así que prepárala hoy, tienes chance. Y el resto de estudiantes que no ha hecho esta actividad, por ejemplo, el señor Marquito. Marquito, tienes hasta hoy para eso, por favor. ¿Vale? Beca ya subió la historia, súper bien. Entonces solo Marquito falta. Listo. Y el resto que falta, por favor, corrigen los textos y me los suben corregidos acá a la tarea para poderlos leer mañana. ¿Les parece? Y nos vemos mañana entonces a las 8. Me van a hacer madrugar también, chicos. Y necesito que por favor también terminen de enviar esto, ¿vale? Lo de la grabación. Recuerden que si están grabando como con conferencias Zoom o algo así, tienen que subir el archivo a YouTube y agregan el link aquí en la tarea, porque si no, no le sube, se tarda un buen. Entonces háganlo. Tienen hasta hoy también para hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No. No. Bueno, entonces class dismissed. Have a great day. Y por favor, lean. Lean, muchachos. Hace falta leer. Mucho. A unos más que otros, pero cañón. Y mañana Lenin les va a mostrar cómo se lee. Van a ver. Teacher, yo ya subí mi Dime, tarea. Beca. Sí, ya la vi. Eso estuvo bueno. Gracias, Beca. Sí, sí la vi. Eso está bien. Ahora me falta es
De tu parte, Beca, me falta es el video, me parece, creo. A ver, espérame, veo. A ver, a ver, a ver. Sí, mira, me falta tu video. ¿Vale, Beca? Sí, teacher, ahorita lo hago. Va pues. Y al resto también. Marquitos, ya sabes, ¿no? También. Y pues listo. Cuídense mucho, muchachos. ¿Vale? Ahorita subo